Buenos días a todos y todas. Hoy vamos a hacer el segundo caso clínico que se va a tratar de una fractura por estrés del hueso peroné. La presentación del caso es una paciente atleta, mujer de unos 24 o 25 años, que acude a consulta por un dolor de 2 semanas de evolución desde que empezó con los síntomas, que fueron progresivos. No existe un mecanismo de lesión reconocible, pero sí que se asocia a un aumento de carga de entrenamiento en pista con zapatilla de clavos para ir preparando la competición. Sí que hubo un aumento de volumen en este sentido. Al principio le permitía correr porque hasta que calentase le molestaba y al calentar iba bien, pero al enfriar producía una cojera en la paciente y a la mañana siguiente tenía el signo del first step pain, que es ese dolor matutino en los primeros 4 o 5 pasos que con el movimiento mejora. En cambio, a la semana de forzar esta situación, ya tenía dolor a diario para caminar y el entrenamiento propiamente no era posible realizarlo sin dolor y es cuando acudió donde nosotros. La exploración física vimos claramente que la paciente señalaba un dolor en la cara lateral distal de la pierna derecha, ¿vale? Más o menos en esta zona, ni hinchazón ni tumefacción, y podríamos ubicar la palpación dolor claro en la diáfisis peronea a nivel justo supramaleolar. Las maniobras de valoración ligamentosas de tobillo y sindesmosis y demás eran negativas, puesto que ya la paciente nos ha dicho que no ha habido un mecanismo torsional ni nada por el estilo, sino que ha sido algo probablemente por sobrecarga. Y el hop test, que es el test de realizar saltos a una sola pierna, y luego el test con el diapasón, que es esta herramienta que vemos aquí, que está validada para intentar ver lesiones de hueso, sí que era dolorosa en la paciente. Primero vamos a explicar un poco la anatomía ecográfica de la cara lateral de la pierna en lo que supondría una anatomía normal, ¿vale? Fijándonos en la diáfisis peronea y en el maleolo peroneo, pero de paso seguiremos el trayecto del nervio peroneo superficial y la musculatura peronea para ubicarnos en la zona. Empezaremos con la sonda en esta posición y esto sería el vídeo. Esto que vemos aquí pronto va a ser la cabeza del peroné, estamos en proximal y en un eje corto y esto es el nervio peroneo común. Nos vamos a ubicar únicamente en el compartimento lateral de la pierna, por lo tanto la separación del nervio peroneo común, el nervio peroneo superficial y profundo, el profundo irá al compartimento anterior y lo dejaremos a un lado y el nervio peroneo superficial se quedará en nuestro compartimento y veremos toda su trayectoria. Aquí vemos el nervio, este es el cuello del peroné, esto empieza así el compartimento lateral, con el peroneo largo y el peroneo corto por aquí abajo. Este es el nervio peroneo superficial, todo esto es la diáfisis peronea. Vemos como el nervio peroneo a esta altura se va a ir superficializando para quitar ya sus ramas sensitivas cutáneas, que son el nervio cutáneo dorsal intermedio y medial. Aquí los tenemos. Ya nos hemos fijado en toda la diáfisis del peroné hasta llegar al malleolo, cómo mantiene una congruencia de imagen igual y sin ningún tipo de irregularidad. En cuanto a la patología, cuando sospechemos una lesión por fractura por estrés, tenemos que darle mucha importancia a la clasificación de Frederickson, que ya tiene un tiempo, porque es del 1995, pero que sigue muy vigente. Y es una clasificación por resonancia magnética para el síndrome tibial estrés, o sea, del estrés tibial medial, que se utiliza para categorizar la gravedad de las lesiones por estrés óseo en función de los hallazgos en resonancia magnética, ¿de acuerdo? Y la progresión de la clasificación es la siguiente que vamos a explicar ahora, aunque no, el caso que nos toca hoy no es una lesión por un medial tibial stress syndrome, se puede atribuir una cosa parecida al peroné o cualquier fractura por estrés. Entonces, esto sería un eje corto de una tibia o de un peroné en un grado 0. En un grado 1 ya empezamos a tener un edema perióstico. En un grado 2, el edema de la médula ósea, visible solo en T2 de resonancia, donde ya habría el famoso edema óseo, se asociaría con el edema subperióstico, que en una imagen de ecografía sería más o menos esto que veis aquí. Esto es una tibia de un paciente con una periostitis o un medial stress syndrome que contiene una captación de Doppler de estas características. Esto sería la imagen que podríamos sacar.
Pero ya empezamos con el grado 3, donde el edema de médula ósea ya es visible tanto en T1 como en T2, ya es de mayor entidad, y el grado 4, donde ya habría señales de cambio intracorticales en varias zonas, además del edema superióstico, y el grado 4B ya tendríamos una área lineal tipo fractura o fisura por estrés, con el edema en esta zona. Este sería el artículo al que me refiero, por si queréis indagarlo un poquito más, merece la pena. Y esto sería pues, otro artículo donde se nos ubican donde están las fracturas por estrés del miembro inferior más típicas del tobillo y pie, donde unas son de bajo riesgo y otras se consideran de alto riesgo. En el caso de la fractura de la diáfisis peroneal justo en el cuello peroneo, está considerada de bajo riesgo y por suerte es lo que nos hemos encontrado en esta paciente. Aquí tenéis también el artículo por si queréis entrar a rebuscar. Por lo tanto, ¿cómo se vería una patología ecográficamente, cómo se vería una patología por fractura por estrés? Pues a mí siempre me gusta decir que tenemos que, sobre todo, fijarnos en tres diferentes imágenes objetivas que ya están descritas que pueden hacernos sospechar de una fractura por estrés, que luego obviamente habrá que confirmar con la resonancia o la radiografía, que muchas veces la radiografía, hasta que no pasa un tiempo ya de duración de unas 3-4 semanas, es difícil de ver la fisura. Entonces, lo primero que deberíamos ver es una formación de callo óseo. Esta es la imagen de la paciente, la he puesto en longitudinal para que le veamos más en longitud, pero aquí vendría la cortical del peroné. Aquí vemos una zona de callo que, como lleva 2 semanas, 3 semanas, ya está empezando a verse, y aquí el hueso seguiría normal. La segunda sería ver edema subperióstico, y esto es la imagen de la paciente en un eje corto. Estaríamos poniendo la sonda a este nivel en eje corto y vemos como alrededor de la cortical nos aparece una línea hipoecogénica entre lo que tengo aquí puestas las flechas y la cortical, que sería atribuible a ese edema superióstico. Voy a intentar explicar un poquito mejor con este esquema que he hecho para que entendáis lo que es el edema superióstico. Si esto es un hueso donde tenemos el hueso esponjoso trabecular y la cortical, luego por fuera tenemos el periósteo recubriendo al hueso, ¿de acuerdo? Cuando tenemos un hueso fracturado por un por una fractura por estrés o por una fractura normal, es probable que muchas veces entre el periósteo, que aquí se nos hincha, y en la cortical tengamos este edema o hematoma superióstico. El tema es cuando tenemos una fractura muy importante y traumática, a veces se rompe el periósteo y demás, y tenemos ya un hematoma ya al tejido celular subcutáneo. Pero cuando estas fracturas son de bajo calado, como esta, por sobrecarga, y empiezan desde la parte interna del hueso sin todavía haber lesionado el periósteo, se nos queda la contención del edema o del hematoma a este nivel. Y esto sería lo que tenemos que ver. En el caso del eje corto estaríamos haciendo un corte aquí y lo que veríamos es esto. ¿De acuerdo? Y luego, pues, una captación Doppler que estaría circunscrita al área del edema superióstico. Es decir, justo en este nivel, si activamos el Doppler, veríamos que hay actividad en la zona. Aquí tenemos un vídeo del eje corto de todo el barrido del peroné de la paciente, donde veremos que cuando nos paramos con la sonda aparecerá el edema. Hasta ahí va todo normal. Y aquí nos empieza a aparecer el edema superióstico, que si activamos el Doppler, veríamos cómo está esa actividad aquí. En el caso de la paciente, la derivamos a hacer una imagen, a una prueba radiológica de radiografía y resonancia. Bueno, disculpad, aquí tenéis los artículos que podéis leer para ver dónde me he justificado en estos tres hallazgos objetivos para buscar la fractura por estrés en la ecografía. Y lo que os decía, esto es la radiografía y la resonancia magnética donde se confirma la lesión. Antes de acabar, os quiero enseñar cómo se diferencia de una fractura de la misma zona del peroné, que en este caso es traumática. Aquí también, de nuevo, el artículo donde me referencio en imágenes de dolores crónicos del lower leg pain, que muchas veces son por estrés, fracturas por estrés.
Aquí, disculpad, estaría aquí la fractura normal, vemos aquí un edema subperióstico, aquí vemos claramente la fractura, esta es traumática y ya vemos también que se asocia a edema de todo el tejido celular subcutáneo, ¿de acuerdo? Entonces sería una imagen de una fractura que, como veis, dista bastante, es mucho más clara y fácil de ver que la sutileza que necesitamos para valorar las fracturas por estrés, por lo menos cuando son pequeñas o están en estadios iniciales. Aquí tendríamos la captación Doppler, ¿de acuerdo? Aquí tendríamos el eje corto, tendón peroneo largo, tendón peroneo corto. Volvemos a empezar. Aquí la diáfisis, el edema y la fractura en este nivel, ¿vale? Esto que vemos al final del vídeo, todo esto sería la vaina conjunta de ambos peroneos, que ya estamos a nivel submaleolar, pero que está llena de un líquido en estas características de color grisáceo, que en este caso sabemos que es un hematoma, es un sangrado que ha ido desde la fractura a la vaina de los peroneos. Y es una pista más para saber que esto está, al estar lleno de hematis y no es un líquido porceno sinovitis, sino que es grisáceo, ya tenemos que hacer pensar que algo ha habido un sangrado, por lo tanto es muy factible que haya habido una fractura. ¿De acuerdo? Y sin más, aquí tenéis la bibliografía de donde me he basado para explicaros este caso clínico. Y muchísimas gracias por vuestro interés y atención. Nos veremos en el siguiente caso. Si tenéis algún caso que os interese específicamente, me lo escribís e intentamos buscar imágenes por ahí, aunque sea de carácter retrospectivo, para hacer un vídeo de estos. Muchas gracias.